Hola, ¿qué tal? Les saludo, hermanos. Un saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz y a cualquiera que se una en este video. Les saludo después de 4 meses de no vernos en persona, 4 meses de no poder congregarnos para estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos aprendiendo a ser pacientes. Estamos aprendiendo también a confiar en nuestro Señor Jesucristo para cuidar nuestra salud, para cuidar la salud de quienes están a cargo de nosotros. Así es que nos toca utilizar las herramientas que tenemos a la mano, como lo son pues los medios electrónicos y las redes sociales. Hasta hace unos días estábamos solo utilizando esta red que Dios nos regaló también, que es Spotify. Gracias a todos los que siguen ahí nuestros contenidos. El propósito es estar estudiando juntos, perseverar en estudiar la palabra de Dios, mantenernos en contacto y también pues mostrar que nuestras prioridades se ordenan en una manera diferente a como lo haría quien no confía en Jesucristo. Así es que vamos a seguir con los contenidos allá en Spotify, pero también vamos a estar grabando por este medio pues algunos micro estudios, y hoy vamos a comenzar con uno basado en un pasaje que es Mateo capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Es una parábola bastante conocida, una parábola que yo creo que todos conocemos, y si no, pues la vamos a estudiar juntos. Es la parábola del sembrador. Y si usted tiene en su casita su Biblia, yo espero que pueda acompañarnos leyéndola más tarde o en este momento, como quiera. Pero la parábola es muy sencilla. Jesús está un día y se sienta a enseñar, y lo que viene es una enseñanza que nos transmite una imagen muy familiar para el momento en que Jesús estaba realizando su ministerio. La imagen de un sembrador, alguien que sale y va regando la semilla, y esta semilla va cayendo por diversos terrenos. Estoy aquí con mi Biblia y voy a leer los versículos de Mateo capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Conocemos esta parábola, la mayoría de nosotros, y aun si nunca la habíamos escuchado, es bastante sencilla de entender. Un sembrador va regando su semilla, y esta semilla cae en diversos terrenos, y los terrenos son tan variados, pero por lo general es el mismo resultado: no hay fruto, porque es difícil que la semilla crezca en el camino, entre piedras y también entre espinos. Solo cuando cae en buena tierra, esta semilla rinde fruto. Entonces vamos a estar estudiando poco a poquito el contenido de esta parábola. Insisto, le llamaremos a esto algo así como microestudios. No se vaya a emocionar porque van a ser cortitos aquí. Generalmente tardamos más desde el púlpito, pero aquí lo haremos un poquito cortito. Y vamos a entender que no es lo mismo escuchar, como simplemente percibir el sonido, a realmente oír con entendimiento y con un corazón dispuesto a proceder en obediencia a la palabra de Dios. En esta parábola, las personas que son representadas por estos 4 terrenos escuchan, todos escuchan el Evangelio, pero no en todos surte efecto aquello que escucharon. No en todos hay el arrepentimiento deseado, no en todos hay el cambio deseado. Y entonces comencemos por entender esa particularidad de esta parábola. Tenemos 4 terrenos diferentes: el camino, las piedras,
los espinos y la buena tierra. Jesús engloba prácticamente todo el contenido de su parábola alrededor de estos 4 terrenos. Y estos 4 terrenos podríamos decir que representan a todo tipo de personas, a todo tipo de persona a quien se le anuncia el Evangelio. Usted sabe, algunos reaccionan con dureza y rechazan a la primera el Evangelio. Otros responden aparentemente con simpatía, pero son de corta duración. Unos más responden hasta con gozo, pero las distracciones del mundo, su orden de prioridades nomás no cambia y no dan fruto. Tenemos 4 terrenos entonces, de los cuales solo 3 se mantienen sin dar fruto y solo 1 da el fruto esperado. Hay que entender esto porque hablamos de mucha gente y hablamos de que la mayoría de la gente que escucha el Evangelio no procede en arrepentimiento para salvación. Y soy enfático en hablar de arrepentimiento porque precisamente cuando Jesús proclamaba su Evangelio lo hacía para arrepentimiento. Cristo vino a llamar a los pecadores, no a los justos. Y eso nos agrada por lo general. Hablamos de gracia, hablamos de perdón para los pecadores. Pero hay que recordar que Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista comienza a hablar del Evangelio, él dice efectivamente, el reino de los cielos se ha acercado y lo siguiente que hará será llamar al arrepentimiento. Jesús mismo habló en esa misma manera. Hay que arrepentirse para entrar al reino de los cielos. Así es que tenemos aquí 4 terrenos y de estos 4 terrenos solo 1 procede en arrepentimiento. Una cuarta parte que cae en el camino, una cuarta parte que cae entre pedregales, una cuarta parte que cae entre espinos, 3 cuartas partes se pierden. Si utilizáramos la estadística, diríamos que solo una cuarta parte de la semilla rinde fruto. Ahora, no creo que debamos utilizar así de directa la estadística y decir que solo 1 de cada 4 personas que escuchan el Evangelio se salvan. Pero proporcionalmente hablando, es más la gente que se pierde que la gente que se salva. Ya Jesús también lo dijo en otra ocasión cuando habló de los que se salvan y los que se pierden, como si fuera gente que anda en 2 caminos diferentes. Uno es ancho, espacioso. ¿Y cuánta gente va por ahí? Mucha. Y el camino que lleva a salvación, por otro lado, es un camino angosto y estrecho, y pocos son los que lo hallan. Así es que Jesús siempre habló en estas proporciones. Son más los que se pierden que los que se salvan. Son más los que proceden al arrepentimiento que los que terminan perdidos, endurecidos. Y esto nos debe llevar a pensar también cuán importante es hablar de arrepentimiento y hablar de frutos, porque usted sabe, hay gente que excusa la falta de frutos, la falta de evidencia cristiana, diciendo cosas como esta. Dicen cosas como, hey, oye, pero la semillita ya está ahí sembrada. Sí, no están en los caminos del Señor, viven vidas impías, no parece que les interese ahorita para nada su espiritualidad, pero ahí está la semillita. Oiga, en estos 4 terrenos está la semillita. La semillita cayó en el camino. La semillita cayó entre pedregales. La semillita cayó entre espinos. Y la semillita cayó en buena tierra. No estamos cuestionándonos si la semillita cayó o no. La semillita cayó. Lo que estamos cuestionándonos es ¿por qué no hay fruto? Mucha gente escucha la palabra de Dios. Mucha gente crece en las iglesias escuchando muchas cosas, pero de lo que se trata no es de cuántos escuchan, sino en cuántos hay un evidente fruto por aquella palabra que fue sembrada. Debemos recordar que la Biblia nos dice que cualquiera que tiene, recibirá y tendrá más, pero al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Y estamos hablando del mismo capítulo, Mateo capítulo 13, donde está esta parábola. No importa en realidad si escucharon o no escucharon. Eso no es lo que está en discusión. En esta parábola todos escucharon. Lo que importa es aquellos que escucharon, ¿qué hicieron con lo que escucharon? Si alguien escuchó el evangelio del reino y procede en arrepentimiento y su vida da fruto verdadero de devoción a Cristo, entonces se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y acordémonos de algo más, que según Romanos capítulo 2, versículo 5, la persona que por su dureza y por su corazón no ha arrepentido, permanece en obstinación en contra del evangelio de Cristo, lo único que hace es atesorar para sí mismo ira para el día de la ira. Es decir, aquella palabra que tanto resistieron, aquella palabra que tanto rechazaron y que les pudo haber salvado mientras había tiempo, es la palabra que se va a convertir en juicio para ellos. Juicio. Esa palabra que hoy les anima a ser salvos es la palabra que se convertirá en su juicio, porque habiendo tenido tiempo y habiendo sido invitados a creer en Cristo Jesús, no procedieron al arrepentimiento. Entonces consideremos este asunto con mucha seriedad. La gente se está perdiendo. La gente está viviendo ajena al llamado de Cristo. Y tiene que entender que si Cristo no es su gran Rey y Salvador, no les espera más que el juicio de Dios. Hablemos un poquito, para ir cerrando nuestro microestudio, sobre este primer terreno, el terreno que es llamado junto al camino. No está hablando de un camino de piedra ni de un camino pavimentado, está hablando de esta especie de caminos que eran muy comunes en aquellos tiempos y hoy son todavía muy comunes en los campos, en los pueblos, donde la gente va marcando una veredita y poco a poco va matando el pasto que había o las plantas que había en ese terreno hasta que usted puede ver el camino bien marcadito. Lo puede ver todavía en algunos parques donde la gente ha ido pisando tanto el césped que ya creó un caminito también. La tierra de ese caminito es dura, a diferencia de la tierra buena donde se puede sembrar un árbol o una planta. La tierra de este caminito ha sido ya aplanada, aplastada, está dura, nada puede ser sembrado allí. A eso se refiere Jesús. En ese camino cae la semilla del primer terreno. Y hablamos de este camino como representando a las personas que viven en dureza, que no reciben en realidad la palabra, sino que permanecen con un corazón endurecido. Hay que aclarar a qué se refiere Jesús con esto. En Mateo capítulo 13, versículos después, se nos da la explicación de la parábola. Y Jesús dice esto respecto a los que representa el camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una palabra que es proclamada, es la palabra del reino, la palabra de salvación y palabra de arrepentimiento, pero esta persona no la entiende, su corazón no procede en obediencia y arrepentimiento. Llega el malo, arrebata lo que había en su corazón, no hubo resultados favorables. Hay que aclarar algo respecto a estas personas. Estas personas no son personas sin religión. El hecho de que Jesús esté predicando esto a los judíos nos dice mucho. Los judíos no estaban faltos de religión, los judíos tenían religión, pero no habían entendido el evangelio del reino. Así es que cuando hablamos de las personas que se pierden, no pensemos que son personas sin religión. Hay mucha gente que tiene religión que va aún así camino al infierno. Recordemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se nos habla de un tal Elí, que era sacerdote, y cuyos hijos, siendo también sacerdotes, no conocían a Dios. Así es que la gente que se va al infierno no es gente sin religión. Muchos de ellos tienen religión, pero no tienen un corazón que conozca y que se arrepienta verdaderamente ante Cristo. Recuerde que Mateo 7:21 nos dice que no todo el que
le dice al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y no se refiere a salvación por obras, sino a la evidencia de la gracia de Dios obrando en la persona. La evidencia de la fe y la evidencia de la gracia son la obediencia y el arrepentimiento. Así es que no hablamos de personas que no tengan religión alguna, hablamos de gente que es muy religiosa, pero que no tiene conocimiento del verdadero evangelio. También entendamos que no son personas sin moral. Porque cuando hemos dicho que el evangelio del reino es evangelio de arrepentimiento, muchas personas podrían decir, pero yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy una buena persona, no fumo, no tomo, soy fiel a mi pareja, llegué virgen al matrimonio. Vaya, hay gente que vive una vida moral bastante aceptable, incluso admirable. Pero no está refiriéndose Jesús a gente que viva en una moral aceptable, sino que se refiere a personas que no viven de acuerdo al evangelio del reino. Consideremos algo, hermanos. En las presentes circunstancias, en estos días de aislamiento a causa de la pandemia que se nos ha venido, mucha gente de pronto es religiosa y su moral ha mejorado mucho. Nota cuánta gente ya constantemente comparte oraciones a Diosito para que nos cuide la salud, para que no nos enfermemos, para que sane a la gente que amamos. Yo no estoy diciendo que quiero que nos muramos, ni nada de ese tipo de pensamientos. No estoy diciendo que quiero ver gente muerta. Pero es un hecho que estas personas, muchas de estas personas que hoy claman a Dios por salud para ellos y sus seres queridos, hace 5 meses no tenían en sus prioridades buscar a Dios. De pronto la gente ora más, de pronto la gente se vuelve más religiosa. Alguien podría decir, eso es muy bueno. Bueno, sería muy bueno si su búsqueda fuera sincera, y esperemos que sea sincera. Pero tan pronto pase esta pandemia, esperemos que ese fruto de aparente religiosidad permanezca. Si permanece, era auténtico. Si no permanece, no era más que producto del miedo por esta pandemia. La moral de muchos también ha mejorado. Oiga, si están cerradas las cantinas, si está de pronto imperando la ley seca, si a las 10 de la noche tenemos que estar en casa, pues imagínense, todos los prostíbulos y centros nocturnos de nuestra ciudad están cerrados, los moteles están vacíos, las casas de apuestas y todo tugurio está en quiebra. Hay quien incluso se burlaba diciendo que hasta los amantes ya no pueden salirse de su casa porque tienen que estar aislados, ya no pueden ir con su querida, los que son infieles. Bueno, la moral ha mejorado mucho. Pero no se trata de eso en sí. No se trata de que la gente de pronto se vuelva más religiosa y recite el Padre Nuestro antes de irse a dormir, y que de pronto la gente se volvió sobria, abstemia, sino de proceder en verdadero arrepentimiento creyendo en Jesucristo. Algo más que hay que decir es que estas personas no son víctimas, porque podríamos pensar que, como dice el pasaje, que viene el malo y arrebata lo que les fue dado, pues son víctimas los pobrecitos, el diablo los controla, el diablo les hace olvidarse de Dios. No son víctimas. La Biblia nos hace responsables de cómo nosotros procedemos ante los ataques del diablo. Dice Santiago 4:7 que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Así es que si queremos ser victoriosos ante las acechanzas del diablo, debemos someternos a Dios. Ahí está la idea de la obediencia otra vez. No solo es decirle a Dios, Señor, Señor, sino someternos a Él. No es pensar que el diablo va a venir y va a hacerme pecar. No, tengo que resistir al diablo. Así es que estas personas no son ni faltas de religión, ni les podemos achacar una moral fea, sucia, cuestionable, ni son víctimas, pero sí son faltos de arrepentimiento. La diferencia entre el camino duro e infértil y la buena tierra es que en uno cae la palabra y da fruto, y en el otro, en el camino, simplemente no hay respuesta,
no hay crecimiento. Todos nosotros somos el camino. Por naturaleza no somos la buena tierra. Todos nosotros somos ese camino duro, sin humedad, sin capacidad de poder dar fruto si se siembra algo en él. No somos buena tierra, somos camino. La clave en todo esto no está en si escuchamos el Evangelio, todos lo escuchamos. La clave está en el corazón de aquellos que escuchan. Hasta que Dios no opera en nosotros, hasta que Dios no cambia nuestras vidas, nosotros vamos a tener un corazón endurecido. Por eso Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20, nos habla en términos tan llenos de esperanza acerca del nuevo pacto que haría Dios con su pueblo. Dios dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Lo que está diciendo Ezequiel es que Dios hará lo que para nosotros es imposible. Nuestro corazón de piedra, impenitente, incrédulo, tiene que ser cambiado para que podamos ser esa buena tierra en la cual la semilla del Evangelio germine. Hasta que Dios no hace eso, todos somos como ese camino duro e improductivo. Por eso es importante entender que cuando Jesús termina en el versículo 9 su parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, debemos darnos cuenta que si nosotros hemos escuchado el Evangelio, si usted ha podido entender el Evangelio y proceder en arrepentimiento, y en estos días de pandemia usted se mantiene firme en Cristo porque sabe que es creyente, sabe que es salvo, adoptado por gracia, redimido de sus pecados, usted es afortunado. El Evangelio germinó en usted, el Evangelio está creciendo en usted y produciendo fruto. Esperemos que cada vez más evidente, pero de eso se trata la vida cristiana, de ir creciendo y dando fruto. Pero si usted pudo escuchar, si su corazón puede entender el Evangelio y usted puede vivir en verdadera consagración a Cristo, usted es muy afortunado, porque se le dieron oídos para oír. No solo estaban allí colgando esas orejas percibiendo sonidos, sino que Dios con su palabra traspasó su entendimiento, penetró hasta lo más profundo de su ser, quitó el corazón de piedra, le dio un corazón vivo por la regeneración. Y entonces usted pudo proceder en fe y arrepentimiento a Cristo. Esto nos dice muchas cosas. Primero que nada debemos tener gratitud, porque Dios hizo lo que para nosotros era imposible. Si Dios no nos da ese corazón vivo, ese corazón espiritual, usted y yo estaríamos tan duros como piedras, seríamos como esos del camino. Debemos estar agradecidos por la misericordia de Dios que nos da el entendimiento y el poder para creer en Él, para aferrarnos a Él. Debemos estar asimismo también en continua intercesión. Mucha gente está muriendo, mucha gente está pasando todos los días a la eternidad sin Cristo. Gente que amamos incluso. Y deberíamos estar intercediendo por ellos. Señor, dales un corazón que crea en ti. Un corazón que proceda al arrepentimiento. Yo sé que nuestra más natural preocupación en estos momentos es la salud. Los hospitales están colapsando. Las medicinas están terminando, los doctores mismos están cayendo. Pero por encima de la preocupación de la salud debe estar la preocupación por la salvación de las personas. De nada sirve que alguien brinque esta pandemia, que alguien salga del hospital si salió solo para seguir viviendo sin Cristo. Y de nada servirá si nosotros salimos libres del contagio y no tuvimos que ingresar ni siquiera a urgencias y aún así vivimos sin Cristo. Recuerden, no importa si somos religiosos y no importa si somos moralmente buenos. No se trata de eso, se trata de vivir en verdadero arrepentimiento y sometimiento a Cristo. Así es que intercedamos por aquellos que están preocupados por
su salud, pero no por su salvación. Intercedamos por aquellos que hasta hoy son como piedras, rechazando a Cristo. Intercedamos ante Dios, pero procedamos con urgencia ante ellos. Hoy más que nunca usted tiene que hablarle a su familia, hermano, a sus amigos de Cristo. Tiene que hablarles con urgencia. Quizá están en las últimas oportunidades que Dios nos da de poder hablarle a las personas de Cristo. No sabemos cuándo uno de ellos va a enfermar, cuándo uno de ellos va a contagiarse. No es que yo lo desee, insisto, pero las estadísticas van a la alza. La gente se está contagiando. Hoy más que nunca tenemos que urgir a las personas, no solo a los ancianos y no solo a los adultos, a los jóvenes, a los niños, urgirles: cree en Jesucristo, salva tu alma, ríndete ante el Rey. No es algo que debamos dejar para después, es un asunto urgente y debemos ser perseverantes, porque recuerde que estos 4 terrenos, al menos 2 de ellos, que no los vamos a ver este día, dieron temporalmente muestras de cierto entendimiento, de cierta espiritualidad, pero al final les faltó crecimiento. Y lo que va a distinguir ese crecimiento falso del verdadero, lo que va a distinguir ese cristianismo no verdadero del cristianismo auténtico, es el fruto constante, continuo. Y por eso tenemos que perseverar. Hace 5 meses debimos estar confiando en el Señor. Y durante esta pandemia debemos estar creyendo y creciendo en el Evangelio. Y si vamos a salir de esta situación, debemos perseverar, buscando a Cristo en santificación, en adoración, en dependencia. Si nos va a encontrar el fin del mundo, que nos encuentre perseverando en el Evangelio. Si vamos a salir de esta situación libres de contagio, que salgamos perseverando y creciendo en el Evangelio. Esto es hasta el final. Hay que correr la carrera que tenemos por delante y tenemos que hacerlo en perseverancia, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En ello debemos estar pensando, hermanos. El Evangelio del Señor es proclamado, el Evangelio del Señor es escuchado, pero no todos proceden en arrepentimiento, no todos proceden en verdadero sometimiento a Cristo. Si usted pudo escuchar el Evangelio, si usted lo ha creído, si usted se aferra a Cristo como su Salvador y Señor, usted es afortunado. A usted se le han dado oídos para escuchar y un corazón vivo para creer. Perseveremos en conocer al Dios que nos ha traído de la muerte a la vida. Perseveremos en interceder y proclamar el Evangelio a aquellos que han permanecido duros hasta este momento, y vayámonos agradecidos por un día más que el Señor nos ha dado su gracia y su misericordia. Seguiremos estudiando este pasaje en un siguiente videíto, pero por ahora pidámosle a Dios que nos siga dando su gracia, su bendición, su consuelo y su protección, y perseveremos y descansemos en su Evangelio. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde.